Muy bien, nos hemos podido dar cuenta de cada uno de los capítulos que ya hemos leído y cada uno de ellos tiene mensajes muy profundos y un mensaje de alerta, de prevención y de diferentes consejos que nosotros vamos a poder ir desarrollando durante los temas de este libro. Hoy me tocó a mí exponer el capítulo 4, que es las influencias espirituales y la mente. Cuando nosotros escuchamos de lo que es una influencia y sobre todo de lo que es una influencia espiritual, inmediatamente viene a nuestra mente aquellos momentos en que, bueno, yo en lo personal recuerdo cuando pequeña, cuando niña, que estábamos en los departamentos infantiles. Yo tuve el privilegio de conocer al Señor en mi niñez. Antes éramos también de la religión católica o popular, y el Señor fue abriendo las posibilidades para que nosotros pudiéramos conocer este maravilloso camino. Y quiero decirles que llegué al departamento de primarios. En ese entonces solamente había primarios y menores. Y yo recuerdo muy bien cuando las maestras ponían en los franelógrafos, ¿verdad? Este, un angelito bueno y un angelito malo, ¿no? Ponían un angelito así como oscurito y un angelito resplandeciente. Y siempre nos decían que había el angelito malo que nos hacía, que nos aconsejaba hacer cosas que no eran las correctas, y que siempre había un angelito bueno que nos decía lo que era correcto y que era el que nos protegía. Y con esa en la mente, siempre yo me acuerdo que también había un angelito que estaba escribiendo en un libro. Y eso impactó mi infancia porque, pues porque yo antes jamás había escuchado algo semejante, ¿no? Pero lo hizo para bien porque yo recordaba mucho más al angelito bueno que me estaba ahí aconsejando bien, y el otro pues como que no me llamaba la atención. Y quizá algunos de nosotros en nuestra niñez, y los que están más jóvenes, pues los dan de recordar más actualmente, tenemos eso en la cabecita, ¿no? Las influencias espirituales y la mente. Y aquí nos habla acerca de lo que es la religión y la salud. Me puse a investigar porque realmente la definición de religión es amplia, y sin embargo aquí nos dice en nuestra diapositiva que la definición de la religión viene de una palabra religare, que significa unir, reunir, poner juntos, relacionar. Y yo no me había puesto a pensar muy a fondo en esto, porque yo decía, bueno, pues la religión, una serie de dogmas, de enseñanzas, de instrucciones, y pero no abarcaba mi pensamiento a ver que no solamente significaba eso, sino que es el estar reunidos, el estar unidos en adoración a Dios, y el estar juntos, ¿no? Porque podemos estar juntos pero no unidos. Y en ese momento yo dije, ¿y qué clase de religión estamos llevando a cabo? Como dice, ¿qué es lo que une o debe unir la religión? La respuesta está en las palabras del Señor Jesucristo y del apóstol, que dice, la religión debe unirnos con Dios y con el prójimo. Y aquí, hermanitos, nos podemos a pensar, ¿qué soy realmente? ¿Soy una persona que practica una religión, o soy una persona religiosa? Que son dos cosas muy diferentes. En el tiempo del Señor Jesucristo había muchos religiosos, porque se sabían perfectamente la ley de Dios, se sabían perfectamente muchas tradiciones y dogmas que ellos habían puesto, que incluso en un momento determinado el Señor Jesucristo le dijo, es que son tantas las cosas que ustedes les imponen al pueblo, a mis hijos, que ni siquiera ustedes serían capaces de llevarlo a cabo si lo pusieran en práctica, ¿no? Y a pesar de que ellos conocían esa situación, no eran unas personas que practicaban la religión, sino que solamente eran
religiosas. Y entonces yo me puse a pensar, ¿yo qué soy realmente? Soy una persona que me uno que en adoración, que me reúno con mis hermanos, que aunque esté en casa, como cuando estuvimos en la pandemia, mi corazón se une al de mis hermanos para adorar a Dios, o solamente voy y cumplo y hago y participo, pero en mi corazón no hay ese deseo de adorar juntos, ¿no? Entonces, el siguiente, por favor, hermanito. Aquí, hermanitos, podemos ver cómo el apóstol San Juan le dice a uno de sus discípulos, a Gallo, le dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Cuando nosotros aprendemos a amar a nuestros hermanos, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros hermanos en la fe, deseamos que de corazón que ellos sientan esta salud, ¿verdad? No solamente física. Cuando nos dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, ahí van incluidas que nosotros deseamos que ellos tengan todo lo necesario o más abundantemente. Por ejemplo, que no le falte el alimento, el vestido, el calzado, que se sientan bien con lo que tienen o que el Señor les prospere aún más. Pero no solamente le dice eso, el apóstol también le dice, y que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Nosotros cuando escuchamos que nuestros hermanos están enfermos, inmediatamente nos viene a la mente el que queremos verlos sanos. El que, por ejemplo, ahorita que le manifesté a la hermanita Rocío, me da mucho gusto verla ya con esa sonrisa, con ese ánimo, es porque realmente nos da gusto que nuestros hermanos en la fe se sientan bien. Y el apóstol también le dice lo mismo a Gallo, y le dice, no solamente deseo que te prosperes materialmente, sino también tu salud esté bien y también tu mente, ¿verdad? Cuando le dice, y así como prospera tu alma. Cuando dice, y deseo que así como prospera tu alma, él se refiere exactamente a su mente. ¿Quién, como el apóstol Juan, no había experimentado eso, hermanos? No había experimentado eso de que fue cambiando su mente al haber estado con el Señor Jesucristo, al haber caminado con Él, al dejar de ser un hijo del trueno, vino a llegar a ser el discípulo del amor. Y si vemos todas sus cartas, él siempre nos dice, hijitos míos, mis amados, y siempre se refiere ahí. Entonces, él cuando le habla a su discípulo, le dice, es que yo también deseo que así como yo fui transformado, así como tú estás siendo transformado, sigas manifestando lo que es el avance en tu mente. Nosotros sabemos que conforme va habiendo una mejoría o un avance en nuestra mente, realmente estamos abarcando mucho de nuestro ser, ¿no? Porque ella es la que nos dirige, la que nos hace que hagamos, la que nos anima que hagamos, ¿verdad? Y entonces, hermanos, aquí a mí me da mucho gusto este versículo, porque de esa misma manera nos enseña que nosotros trabajemos por nuestros hermanos, no solamente en lo físico, no solamente pidiendo su salud física, sino también su salud mental, y que también nosotros nos pongamos en las manos del Señor en esas partecitas donde aparentemente son pequeñas, pero que abarcan un todo de nosotros mismos. Bien, aquí la siguiente diapositiva, por favor. Aquí nos dice religión personal. La religión personal, hermanos, es la anterior, por favor, hermanos. Las religiones personales de suprema importancia. Lo que escribe el apóstol Gallo, pero más adelante nos dice, la salud del cuerpo depende mayormente de la salud del alma. Por lo tanto, si comemos o bebemos o si hacemos cualquier otra cosa, hagámoslo todo para la gloria de Dios. La religión personal se revela por la conducta, por las palabras y por las acciones. Produce crecimiento hasta que finalmente la perfección reclama la alabanza del Señor. Y nos dice
vosotros estáis completos en él. Qué maravillosas palabras, hermano. No necesitamos más, ¿no? Cuando nosotros aprendemos a practicar la religión y amamos a nuestros semejantes y amamos a Dios sobre todas las cosas y nos amamos a nosotros mismos, hermanos, estamos completos. Así dice, vosotros estáis completos en el libro de Colosenses 2:10. Y aquí nos detenemos un poquitito. Cuando yo practico la verdadera religión y veo en mi caminar a una persona que está necesitada, que está en condición de calle, que nosotros vemos que es una persona que incluso sus facciones se ven que realmente no es una persona que está drogada, cosas así. ¿Qué es lo que nos inspira? ¿Nos inspira lástima o nos inspira compasión? Si nos inspira lástima, queridos hermanos, si en nuestra mente, ay, pues pobrecito, ¿verdad? Pues bueno, que le vaya bien, que Dios le bendiga, pero nosotros en ese momento no actuamos, entonces solamente sentimos lástima por ellos, solamente sentimos lástima si ya están metidos en las drogas, solamente sentimos lástima si pobrecito no tiene zapatos, no tiene para comer, pero hasta allí se queda. Entonces nosotros estamos siendo religiosos, no estamos practicando la religión. Pero si nosotros al ver a esa persona necesitada y creemos que podemos practicar lo que hemos aprendido, en ese momento vamos a ir y le vamos a traer algo, ¿verdad? Porque a veces desafortunadamente pueden ocupar las cosas para otro tipo de necesidades. Y nosotros vamos y le damos y lo procuramos y de repente vamos otra vez y le decimos cómo sigues, etcétera, aun cuando no los conocemos. Eso es ser movidos a compasión, a misericordia. Y entonces la religión personal se revela de esa manera, hermanos. Y yo como persona estoy llevando a cabo esa religión que he aprendido desde mi niñez o mi juventud, a lo mejor apenas tenemos poco de conocerlo. Y entonces dice que estamos completos en él cuando podemos decir, he aprendido a ser una persona que practica la verdadera religión. La siguiente, por favor. Cuando nos habla acerca de la religión, de una religión pura, que nos dice también aquí el escrito, la religión pura produce serenidad, compostura y fortaleza. La religión pura y sin mácula no es un sentimiento, sino la realización de obras de misericordia y amor. Esta religión es necesaria para la salud y la felicidad. Ay, hermanos, aquí también me llamó mucho la atención porque dice, es necesaria para nuestra salud y nuestra felicidad. Por eso el Señor Jesucristo nos dice en su palabra, más bienaventurado es dar que recibir. O sea, es más feliz el que da que el que recibe. Si nosotros cuando recibimos algo nos sentimos muy felices, yo creo que cuando nosotros damos todavía nos sentimos más felices y sentimos esa paz, esa tranquilidad, ese gozo de poder ser parte o de hacer un eslaboncito o de ser un granito de arena en un mar de necesidades, ¿verdad? Y entonces, cuando nosotros aprendemos a hacer esto, hermanos, nos dice, nosotros estamos siendo felices y estamos siendo tener una salud más allá de una salud física, una salud espiritual, una salud mental. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando ustedes ayudan a alguien, cuando ustedes visitan a algún enfermo, cuando ustedes oran por las personas, por cualquiera que sea su necesidad, nos sentimos con esa felicidad mental de decir, gracias Señor, porque pude hacerlo, porque quise hacerlo, porque necesité hacerlo, ¿verdad? Entonces, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí, hermanos, también hay una cosa muy importante. Dice, Dios es la fuente de vida y gozo. Dios es la fuente de vida, luz y gozo para el universo, como los rayos de la luz del sol, como las corrientes de agua que brotan de un manantial vivo, las bendiciones descienden de él a todas sus criaturas, y donde quiera que la vida de Dios esté en el corazón de los hombres, inundará a otros de amor y bendición. Esta es otra parte que quise leer porque
pues es tanto lo que se tiene que sacar de aquí que es tan poquito luego el tiempo, pero lo vamos a hacer lo más pronto posible. Nosotros somos podemos ser esa fuente de vida y gozo para los demás, además, así como Dios lo es en nuestras vidas, hermanos. Ahí dice que somos llamados a ser fuentes de vida y de gozo. Vamos a ver aquí. Estamos en la diapositiva 4. Ok. Satanás usa la influencia de la mente sobre la mente. En esta parte dice, expulsado del cielo, Satanás estableció su reino en este mundo y desde entonces ha estado esforzándose incansablemente para seducir a los seres humanos y apartarlos de su lealtad a Dios. Usa el mismo poder que usó en el cielo, la influencia de la mente sobre la mente. ¿A qué se refiere aquí, hermanos? A que él supo perfectamente que trabajando sobre la mente de sus compañeros, de los otros ángeles, podía obtener mucha ventaja. Él no crean que de repente reunió a todos los ángeles y se comenzó a manifestar su rebeldía o su inconformidad a las leyes divinas, sino que al parecer él fue trabajando uno por uno, ¿no? Persona por persona. Me imaginé en ese momento a Absalón cuando quería usurpar el reino de su padre David. Nos dice que se ponía a la puerta del templo, del lugar donde estaba, y decía, ay, si yo fuera el rey, yo vería por ti, yo haría, pues mi padre no es tan justo que digamos, y comenzaba a manifestar esa inconformidad acerca del gobierno de su padre, y algo así me imagino, pero claro, en otras palabras más grandes, ¿no? El enemigo, el que había sido perfecto, comenzó a trabajar en las mentes pues, individuales de las personas, de los seres celestiales, y de esa manera se fue corriendo, como quien dice, la voz. Entonces, hermanos, aquí nos damos cuenta de que ¿a dónde quiere llegar el enemigo a nosotros? Pues a nuestra mente. Y hoy en día hay tantos medios por los cuales él quiere entrar en nosotros. Hay tantas maneras de que él nos hace invertir nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestros pensamientos, que de verdad, si bien hoy en día también hay mucha ventaja de que podamos aprovechar para la honra y gloria de Dios, desafortunadamente también existe esa a veces pérdida de tiempo y no nos damos ni siquiera cuenta cuando ya vemos, ya nos llevamos media hora, 45 minutos, una hora en las redes sociales. Y si es para bien, bendito sea Dios, ¿verdad? Bendito sea su santo nombre, porque también la ciencia la permitió él. Pero el enemigo sigue trabajando como lo hizo en el cielo para poder desviar, distraer y hacer que el ser humano pierda su lealtad hacia el que la merece, debiera de tener el primer lugar en nuestras vidas. Entonces, aquí también nos dice en esta parte del espíritu de profecía lo siguiente. Dice, Satanás tiene redes y trampas como las trampas del cazador, todas preparadas para atrapar a las almas. Es su estudiado propósito que los hombres utilicen las facultades de Dios que Dios les ha dado para fines egoístas antes que emplearlas para glorificar a Dios. Dios quiere que los hombres se ocupen en una obra que les proporcionará paz y gozo y les producirá un provecho eterno, pero Satanás desea que concentremos nuestros esfuerzos en aquello que no aprovecha nada, en las cosas que perecen con el uso. De esta manera, él sigue, hermanos, poniendo en práctica lo que pues desafortunadamente le dio éxito, ¿verdad? En el cielo. Pero aquí nos podemos dar cuenta que si bien él tiene el poder para poder influenciar o poner pensamientos en nuestra mente, él tiene un poder limitado. Es hasta donde Dios le permite. Nos dice, el enemigo de Dios tiene poder para sugerirnos
e incluso para colocar pensamientos en nuestra mente, pero no tiene poder para leer lo que nosotros pensamos. Y esto es maravilloso, hermanos. Imagínense que Él conociera hasta nuestras más profundas debilidades que nada más tenemos en nuestra mente. Sería terrible, más aún de lo que llega a ser hoy en día. Dice, ni siquiera a nuestro amigo de mayor confianza debemos manifestar nuestras debilidades. ¿A qué se refiere con esto, hermanos? Estamos en la quinta diapositiva, por favor, donde dice su poder limitado. Entonces, aquí, ¿por qué pongo a esas 4 personas que están allí? Desafortunadamente, cuando nosotros tenemos debilidades, a veces, en lugar de acudir inmediatamente a Dios y en una oración silenciosa, de entregar esa debilidad a Él y decirle, Señor, es que yo ya hice lo humanamente posible, pero este pensamiento no se quita de mí, o este sentimiento, o este resentimiento hacia X persona, y nosotros vamos con alguna amistad, incluso con familiares, con nuestro esposo, con nuestra esposa, y esas debilidades que solamente deben de estar entre Dios y nosotros, las decimos, ¿verdad? Con esa confianza de que no va a salir de allí, pero no pasa así. Desafortunadamente, somos seres humanos, tenemos debilidades, y ese secreto, ¿verdad? ¿Qué vamos a decir? Ya no es de uno, ya son 2, ya son 3, ya son 4. Y yo creo que muchos hemos practicado esa dinámica donde el famoso teléfono descompuesto, ¿verdad? Uno lo dice de una manera, el otro de otra, otro le aumenta, otro le quita, etcétera. Y al final de cuentas, lo que comenzó para nada se parece a lo que termina. Pero no solo eso, hermanos. Recordemos que el enemigo está atento, ¿verdad? Aún, dice el Espíritu de Profecía, aún al movimiento de nuestros labios, él puede leer perfectamente eso. Y las oraciones deben de ser también en voz alta, cuando ustedes desean hacerlo, así como lo hacemos nosotros aquí. Puede ser así, pero aquellas debilidades, aquellas situaciones en las que nosotros sabemos que solamente Dios puede conocer, sigamos practicando esa oración secreta, hermanos, esa oración que solamente conoce Dios y nosotros, y dice, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público, ¿verdad? Aquellas cosas que solamente Él puede cambiar, se van a reflejar al exterior de nosotros, y nosotros vamos a poder ver cómo el Señor va contestando esas oraciones. La siguiente, por favor. Ok, aquí está una imagen donde me gustó mucho. Esta persona está en una relación verdaderamente íntima con el Señor. Dice, solamente a Dios podemos decir aquellas debilidades nuestras, aquellas peticiones especiales por nosotros mismos, o por nuestro cónyuge, o por nuestros hijos, o por nuestra familia. Y tengan la seguridad, queridos hermanos, que eso va a ser compensado en público, y nos vamos a dar cuenta cómo el Señor oró, y nuestro corazón va a estar rebosando de gratitud, sabiendo que Él fue el que guió todo para bien. La siguiente, por favor. Dice, el pecado afecta al ser entero, pero aquí nos dice la hermana Elena de White, nos dice, el pecado afecta al ser entero, pero también lo hace la gracia. Si bien nosotros recibimos esa herencia, ¿verdad?, de las consecuencias del pecado, y afectó a todo, primeramente a Adán y Eva, ¿verdad? Ellos se dieron cuenta cuál fue la diferencia tan notoria de cuando no había pecado y cuando ya lo hubo. Dice la hermana White que ellos, al ver, ¿verdad?, que tuvieron que sacrificar, el Señor tuvo que sacrificar un animalito para poderlos vestir, porque las vestimentas que ellos se habían hecho, pues para nada los cubrían, ¿verdad? Que de las estaciones del año cambiaron tremendamente, que la naturaleza comenzó a morir, cuando ellos se daban cuenta de que antes todo era hermoso, no había nada marchito, no había esos cambios bruscos de temperatura, no, o sea, muchas cosas. Si bien el pecado
afectó no solamente el estado físico de las cosas, el estado personal de ellos, el estado que a su alrededor vieron. Si bien eso fue, también, hermanos, es maravilloso saber cómo dice, si eso afectó a nuestro ser entero, qué hermoso saber que también la gracia afecta para bien al ser humano, o obra más bien para bien para el ser humano. Dice, es el corazón descarriado el que ha arrastrado las facultades del alma. Todo aquel que quiera aprender la ciencia de la salvación debe ser estudiante sumiso en la escuela de Cristo, para que el templo del alma pueda ser el lugar de la morada del Altísimo. Si queremos aprender de Cristo, el alma debe vaciarse de todas sus orgullosas posesiones para que Cristo pueda impresionar su imagen en el alma. Aquí, hermanos, vemos estas dos imágenes, afectándonos el pecado, pero a través del sacrificio del Señor Jesucristo, transformando esa, pues sí, puede ser esa maldición por una bendición que hasta la fecha nosotros tenemos la oportunidad de poder aprovechar. Dice, la cruz da el nivel correcto a la mente humana. ¿Qué es lo que da el nivel apropiado a la mente humana? Es la cruz del Calvario. Contemplando a Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe, desaparece todo deseo de glorificación propia. Se origina un espíritu de humillación y de humildad de la mente. Cuando contemplamos la cruz, podemos ver la admirable provisión que ha proporcionado a cada creyente. Dios en Cristo, sí, si se lo ve correctamente, nivelará la exaltación y el orgullo humano, y no habrá exaltación propia, sino que habrá una verdadera humildad. Cuando nosotros somos transformados a través de la vida del Señor Jesucristo, a través de ver todo lo que Él hizo por nosotros, todo lo que entregó Dios, era todo lo que Él tenía más que nada, ¿no? A su amado Hijo. Cuando vemos y contemplamos todo esto, no queda otro sentimiento en nuestro corazón más que de gratitud. Y en ese momento nos olvidamos del yo. Por eso la hermana Elena de Juárez dice que debiera de ser un deber de cada cristiano pasar una hora, ella dice, una hora cada día contemplando todo lo que fue el ministerio del Señor Jesucristo, pero sobre todo en aquel camino que fue Él caminando hacia el Calvario, porque de esa manera se enternece nuestro corazón y podemos mostrar una verdadera humildad. ¿Qué quiere decir con esto? Que no vamos a ser también nosotros, que nosotros no nos vamos a valorar, no, hermanos. Cuando más humildes somos, es que más nos valoramos, porque más nos asemejamos a la imagen del Señor Jesucristo. Y yo honro y glorifico el nombre de Dios al ver cómo ese maravilloso sacrificio, y que no solamente quedó en la cruz, allí fueron clavados nuestros pecados, ¿verdad? Ahí se nos dio la oportunidad de una vida eterna. Pero cuando Cristo resucita, es cuando podemos decir gracias, porque al haber resucitado nos confirmó esa maravillosa esperanza de saber que en Él tenemos salvación y que en Él podemos tener la victoria siempre y cuando nos dejemos guiar hacia el camino correcto, hacia el pensamiento correcto, hacia la acción correcta. Adelante, por favor. Vamos con la otra diapositiva. Y nos dice de la siguiente manera. La cruz. Dice, la cruz da el nivel correcto a la mente humana. ¿Qué es lo que da el nivel apropiado a la mente humana? Es la cruz del Calvario. Contemplando a Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe, desaparece todo deseo de glorificación propia. Y bueno, esta es la repetición de lo que les acabo de decir. Vamos con la siguiente. Dice, el egoísmo y su fruto. Ahora, el egoísmo es la esencia de la depravación, y debido a que los seres humanos han cedido a su poder, hoy se ve en el mundo lo opuesto a la obediencia de Dios.
Las naciones, las familias y los individuos están deseosos de convertirse ellos mismos en la figura central. El hombre desea gobernar sobre su prójimo, al separarse en su engreimiento de Dios y de sus semejantes, sigue sus inclinaciones desenfrenadas. Actúa como si el bien de los demás dependiera de la sujeción de estos a su supremacía. Ay, hermano, hace más de 100 años que la hermana Elena de White fue inspirada a escribir esto, pero pareciera que fuera ya, más bien es para estos últimos días en los que estamos viviendo. No tiene mucho, apenas este sábado hubo esa manifestación, ¿verdad? Donde el orgullo, como le llaman ellos, el orgullo gay, se sienten tan bien, les aplauden tanto lo que hacen, tristemente, en lugar de orientarlos, les permiten, como dice aquí, ¿verdad? Que en el mundo se ve lo opuesto a la obediencia de Dios. Y no solamente es un país, dice las naciones, las familias y los individuos están deseosos de convertirse ellos mismos en la figura central. Y lo acabamos de ver. Me dio mucha tristeza porque habían familias con sus niños contemplando ese espectáculo tan deprimente, hermanos. Y nosotros, hermanos, como hijos de Dios, no es que nos asustemos, simple y sencillamente se está cumpliendo la palabra del Señor. Estamos viendo que vamos de una manera vertiginosa para llegar al fin de todo esto. Y gracias a Dios, porque sabemos que al cumplirse todo esto, ya está muy cercana a la venida del Señor Jesús, pero nosotros tenemos el deber de pedir por esas almas que se están perdiendo, de mostrarles como lo que estamos leyendo aquí en la escuela sabática, como el apóstol Pablo, aquellos dejen aquellas situaciones, no condenándolos, pero sí mostrándoles la luz de la palabra de Dios. Así que estamos viviendo mucho de lo que la hermana Elena de Juan fuera inspirada a escribir aquí, hermanitos. Nos vamos a la siguiente. Y bueno, nosotros aquí vemos en dónde se inició todo esto del egoísmo, ¿no? Me voy a leer rápidamente esta participación. Dice, ante el conflicto entre el bien y primero dice el inicio del conflicto en el cielo. Ante el conflicto entre el bien y el mal, la primera pregunta que surge es, ¿Dios, que es el creador de todo, creó también el mal? La Biblia nos habla de un querubín llamado Lucifer como el originador del mal. De las dos descripciones que se dan en la caída de Lucifer, no vamos a leer las citas porque ya estamos atrasaditos, dice en Ezequiel 28 y en Isaías 14 nos dice, se desprende que este querubín fue creado perfecto, sin rastro de mal. Habiendo sido dotado de gran perfección y de libre albedrío, decidió ceder al orgullo y anheló ser como Dios. El orgullo trae como consecuencia el egoísmo, y el egoísmo la avaricia, y etcétera, etcétera. Va decayendo todo esto. Y aquí nos dice unas palabras tristes que el Señor pronunció, que nuestro Dios dice, desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable, hasta que la maldad halló cabida en ti. Desde entonces, hermanos, venimos arrastrando esos rasgos de carácter cuando nosotros envidiamos o deseamos lo que tiene nuestro prójimo. Y no es que sea malo desear ser mejores, para nada, eso no es malo. Dios nos permitió que seamos cabeza y no cola. Pero, ¿qué diferencia es entre esforzarse, entre anhelar, no solo para nosotros mismos, sino para poder ser bendición en la vida de otros, a que nosotros queramos tener la gloria para nosotros, todo para nosotros, así como lo deseó Lucifer, y que hasta la fecha es parte de su doctrina? Vamos con la siguiente. Okay. Rápidamente lo voy a leer, hermanos. Dice, el comienzo del acto de ceder a la tentación está en el pecado de permitir que la mente vacile. El subtítulo es mente vacilante. En ser inconsecuente en vuestra confianza en Dios,
El perverso siempre anda buscando la oportunidad de desfigurar a Dios y de atraer la mente a lo que es prohibido. Si logra conseguirlo, fijará la mente sobre las cosas de este mundo. Se esforzará por excitar las emociones, por despertar las pasiones, por fijar los afectos en aquello que no es para el bien, pero vosotros podéis someter toda emoción y pasión a control, en serena sujeción a la razón y la conciencia. Entonces Satanás pierde su poder de controlar la mente. La obra a que Cristo nos llama es la obra de vencer progresivamente los males espirituales de nuestro carácter. Las tendencias naturales deben ser vencidas, los apetitos y las pasiones deben ser subyugadas. Aquí, si nosotros, ¿verdad? Tenemos debilidad mental, que permitamos que lleguen cosas a nuestra mente y no tenemos ese freno, ¿verdad? Ese freno que solamente podemos lograr de rodillas porque somos débiles y entonces esa debilidad la tenemos que poner en sujeción bajo la fortaleza divina para que podamos salir vencedores, hermanos. No es fácil, no es sencillo, pero tampoco es imposible, porque sabemos que la clave está de rodillas para poder vencer las tentaciones del enemigo. Adelante con la siguiente, por favor. También aquí nos habla acerca de que hay un remedio para cada tentación. 14, permítame. Para toda tentación, dice, para cada clase de tentación hay un remedio. No somos abandonados a nosotros mismos para pelear la batalla contra el yo y contra la naturaleza pecaminosa, mediante nuestra propia fuerza finita. Jesús es un poderoso ayudador, un sostén que nunca falla. Nadie necesita fracasar o desanimarse cuando se ha hecho una provisión tan amplia para nosotros. Cuando nosotros, hermanos, decimos, es que no puedo, es que yo hice lo posible, es que si yo fuera, si yo tuviera, si yo pudiera, es que no puedo. Entonces ahí, hermano, nosotros estamos dando cabida a que el enemigo diga, aquí es, ¿no? De aquí soy, como dicen los muchachos hoy en día. No, hermanos, nosotros sí somos finitos, nosotros sí somos, podemos ser vencidos, pero si lo hacemos con el poder de Dios, si nos dejamos guiar por la mano del Señor, si permitimos que Él pelee las batallas con nosotros, nos va a hacer victoriosos, hermanos. Eso es lo maravilloso de todo esto. Todo eso estamos en un lugar donde el enemigo prácticamente ahorita es el que gobierna este mundo. Pero, ¿saben? Él es un ser ya vencido. Y eso es lo que a él le afecta mucho, el saber que es un ser ya vencido. Y por eso trata de destruir a los hijos de Dios. Hermanos, no estamos solos. El Señor es nuestro ayudador. No temamos a fracaso, porque no vamos a fracasar mientras que nos tomemos de la mano del Señor. No nos desanimemos, hermanos. Cuando más desanimados nos sintamos por cualquier situación, más debemos aferrarnos de la bendita mano de nuestro amado Señor, y Él estará allí para nosotros, para apoyarnos, porque Él conoce la naturaleza humana. Vamos ya con la siguiente, que es la 15. Ok, aquí voy a tener una pequeña lecturita que no, esa no la puse en diapositiva. Nos dice, el corazón que ama a Dios sobre todas las cosas, de ninguna manera se sentirá inclinado a estrechar sus deseos hasta concederles un derecho mínimo, pero el alma obediente y leal alegremente le rendirá una plena obediencia espiritual cuando la ley sea vista en su poder espiritual. Entonces los mandamientos se posesionarán del alma con toda su verdadera fuerza. El pecado aparecerá sumamente pecaminoso. Ya no habrá más justicia propia, ya no habrá más estima propia, honor propio. La seguridad propia habrá desaparecido. El resultado será una profunda convicción de pecado y aversión hacia sí mismo. Y entonces el alma, comprendiendo el peligro que corre, se aferrará de la sangre del Cordero de Dios como su único remedio.
Vean, hermanos, qué maravillosas reflexiones. De verdad que quisiéramos, son varias hojas y todos los párrafos están muy interesantes. Yo no hubiese querido omitir ninguno, pero tendríamos que hacer al tiempo. A ese que les seguimos invitando a que lo hagan. Dice, Dios no hace milagros para impedir la cosecha. Esta está tremenda, hermanos. Dios no obra un milagro para que no brote y produzca fruto la semilla sembrada. Aquel hombre que se muestra temerariamente infiel o que manifiesta una impasible indiferencia ante la verdad divina, no está más que recogiendo la cosecha que él mismo ha sembrado. Tal ha sido la experiencia de muchos. Escuchan con estoica indiferencia las verdades que una vez conmovieron sus almas. Sembraron descuido, indiferencia y resistencia a la verdad, y tal es la cosecha que ahora realizan. La frialdad del hielo, la dureza del hierro, la naturaleza impenetrable e impresionable de la roca, todo esto encuentra una equivalencia en el carácter de muchos cristianos profesos. Y repito esto, hermanos, de muchos cristianos profesos. No está diciendo de muchos que no conocen a Dios, no está diciendo de muchos que practican otras religiones o creencias o actos. Dice que en el carácter de muchos cristianos profesos se encuentra esta naturaleza impenetrable e impresionable de la roca. Y en esta parte, hermanos, nos habla aquí en el libro el momento en que el Señor permite que Faraón siga endureciendo su corazón. La palabra dice que Dios endureció su corazón, pero no era que Dios le dijo, ahora vas a negarlo y vas a negarlo. No, el Señor le dio muchas manifestaciones a Faraón de sus grandes milagros, esperando que en algún momento él reconociera el poder de Dios y se humillara y dijera, tienes razón, voy a dejar que actúe, como en un momento determinado, cuando José es llamado ante Faraón y él reconoce que el que tenía el poder era Dios y que él estaba usando a José, pero Faraón no lo hizo así, él endureció. El Señor lo único que hizo es dejar que siguiera endureciendo su corazón. Y entonces, hermanos, nosotros cuando endurecemos nuestro corazón y ya no nos parece nada malo, ya no nos parece, no es tan malo, creo que lo hicimos bien, a lo mejor mal, pero no, hermanos, eso es endurecer el corazón y como dice aquí, como la roca, como el hielo, y no permitir que el Señor trabaje en nuestros corazones. Y el Señor no va a hacer lo contrario, nos va a permitir, dice, el Señor ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces, cuando tengamos que recibir la consecuencia, pues lo único que nos va a quedar es decir, reconozco que estoy recibiendo pues lo que sembré, ¿no? Todo lo que se siembra se cosecha. Y bueno, ya terminando, vamos a la siguiente. No todo es tristeza, ni mucho menos, y todo esto que el Espíritu de Profecía nos dejó escrito aquí a través de la revelación divina, no es para que nos sintamos, híjoles, no vamos a poder porque con nuestra naturaleza, pues vamos a seguir pecando, no, hermanos. Sí hay las consecuencias, pero a donde dice se puede ganar la victoria, por favor. Aquí es la diapositiva 16. La diapositiva de qué? ¿Perdón? ¿La diapositiva de cuál decía? La siguiente, donde dice se puede ganar la victoria, hermanito. Que es la que sigue de esta. Gracias. Se puede ganar la victoria, hermanitos. El Señor ya triunfó. Nosotros estamos del lado del vencedor. Solamente nos tenemos que dejar guiar por Él. Dice, por medio del cultivo de los principios de justicia, el hombre puede ganar la victoria sobre la predisposición al pecado. Si obedece la ley de Dios, sus sentidos no estarán distorsionados y deformados.
Sus facultades ya no serán pervertidas y desperdiciadas al ejercitarse en objetos que pueden alejarlo de Dios. Por medio de la gracia otorgada por el cielo, las palabras, los pensamientos y las energías pueden ser purificados. Se puede formar un carácter nuevo y se puede vencer la degradación del pecado. Y yo creo, hermanos, que en nuestro corazón debe haber esa gratitud hacia el Señor. No estamos vencidos. No seremos vencidos siempre y cuando nos dejemos guiar por nuestro maravilloso Salvador. Y en la última diapositiva nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero también nos dice en Filipenses 4:13, lo que dice arriba, y si quieren vamos a repetirlo todos nosotros, porque esas son las palabras de victoria, hermanos. Eso es lo que nos dará la victoria final. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo vamos a volver a repetir. 1, 2, 3. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, hermanos, esto es lo que pudimos sacar de como resumen de este maravilloso capítulo.